No sé por qué, pero me encantan los panteones. Siento mucha paz y tranquilidad en estos lugares. Sé que es un poco espeluznante, pero miren esto. Se siente tanta calma, sobre todo en los panteones así. Les puedo asegurar que en Rusia son muy diferentes. Y de hecho he visitado este panteón en particular muchas veces, pues aquí están los abuelos y los tíos de mi esposo. Y hasta hice aquí una sesión de fotos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del Día de los Muertos, Halloween, y mostrarles un lugar a donde voy cada año en estas fechas. Pues ya estamos en octubre y cada vez más cerca de estas fechas que me encantan. Al llegar a México me sorprendió muchísimo la celebración del Día de los Muertos. O sea, que existiera una celebración tan única y peculiar. México es el único país donde existe una tradición así. Cuando lo vi por primera vez pensé, bueno, es como un Halloween pero mexicano. Pero obviamente después me di cuenta que para nada es así. Aunque ahora se mezclaron bastante esas dos festividades y pienso yo que es por las fechas, son muy pero muy diferentes. Hablemos un poco de los orígenes. El origen de Halloween se remonta a hace más de 3000 años a un antiguo festival pagano de los pueblos celtas llamado Samhain, que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y Francia. Se celebraba su año nuevo el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con hadas y demonios. Las personas se disfrazaban, ponían máscaras y iban de casa en casa haciendo travesuras a cambio de bebida o comida. En el siglo VII, el 1 de noviembre se decretó como el Día de Todos los Santos. Y a esta fecha del 31 de octubre, después se le empezó a llamar la Víspera de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows Eve, y que después derivó en Halloween. Ahora bien, sobre el Día de los Muertos, tenemos que en la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos esenciales de la cultura. Por ejemplo, cuando alguien moría se organizaba una fiesta, con el fin de guiarlo en su recorrido a Mictlán, lugar de los muertos. Se colocaba comida que a la persona le agradaba en vida y flores de cempasúchil que iluminaban su camino. El Día de los Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes regresen a casa al mundo de los vivos, para visitar a los familiares y nutrirse de alimentos que ofrecían los altares, conocidos como ofrendas. Pero con la llegada de los españoles se incorporaron otros elementos, por ejemplo velas y veladoras, cruces y hasta el pan de muerto, ya que antes no existía la harina. Otro símbolo, el más reconocido del Día de los Muertos, la Catrina, surge en el siglo XIX. Como parte de las ilustraciones que realizaba y publicaba José Guadalupe Posada. Hoy en día, para la celebración de Halloween en países como Estados Unidos y Canadá, las personas, especialmente los niños, se disfrazan normalmente de seres mágicos o diabólicos, o también de personajes populares de películas, caricaturas o algunos famosos. Caminan de casa en casa pidiendo dulces y haciendo bromas. En esta fecha es común tallar calabazas, visitar lugares embrujados, contar historias de miedo y también ver películas de horror. En México se ha adoptado esta celebración también, pero más en un sentido de tener una excusa para hacer una fiesta y usar disfraces. Aunque también hay que mencionar que con un sentido más comercial y de consumo se han ido mezclando cada vez más las celebraciones de Halloween y Día de los Muertos.
mientras que para el Día de los Muertos, entre otras cosas, se colocan ofrendas o altares con flor de cempasúchil y calaveritas de azúcar. Se decoran las casas y negocios con papel picado y se visitan las tumbas de los seres queridos. En México la celebración varía de estado en estado, pero tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Aquí quisiera detenerme para comentar que aunque yo nunca he colocado una ofrenda, me parece una costumbre de lo más hermosa e interesante. Ese poder detenernos a pensar y analizar lo que a los seres queridos que ya trascendieron les gustaba o apasionaba en vida, y de ese modo sentir mucho más su presencia. De igual forma, me encantaría leer en los comentarios sus experiencias con las ofrendas, en honor a quien los colocan, qué es lo que ustedes incluyen en ellas, etc. Pienso que los niños de hoy son muy afortunados de poder festejar estas fechas de todas las maneras posibles, haciendo altares y también disfrazándose y pidiendo dulces. Cada año visito un mercado de Jamaica en estas fechas, pues hay una gran variedad de disfraces para todas las edades y también muchísimas cositas para preparar las ofrendas y hacer decoraciones. Flores de cempasúchil, pétalos, calabazas, dulces y muchas cosas más. Y a veces siento que por este culto tan increíble, México es el único país en que la muerte puede saber a chocolate o azúcar. Les platico que conocí este mercado hace varios años. Aquí tienen gran variedad de flores, pero lo que se vende en toda esta parte de alrededor del mercado varía dependiendo de las fechas. En la época de Navidad se pueden comprar los artículos relacionados con esta festividad y así va cambiando de acuerdo con la época. Hay muchísima variedad de adornos y arreglos y también precios para todos los presupuestos. Además, hay un anexo del mercado con muchos locales pequeños, con comida muy rica. Ya saben, tengo esta obsesión por las enchiladas y pues aquí venden unas de mis enchiladas favoritas. Las recomiendo muchísimo. Y bueno, amigos, me gustaría saber qué opinan de que se junten o se mezclan esas dos festividades. Lo planteo porque aunque oficialmente son celebraciones distintas y obviamente dependiendo del lugar, yo percibo que se mezclan elementos de una con la otra. Y por supuesto que leer sus impresiones de este tema es algo que me interesa mucho. Y ya como un último favor, yo he visitado algunos lugares en la fecha del 2 de noviembre, pero ¿hay algún lugar mágico en el que ustedes hayan estado, que sienten que es como el lugar para vivir la experiencia del Día de Muertos en familia, que pudieron comentarme? Bueno, amigos, muchísimas gracias como siempre por ver este video y por apoyarme. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.